Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo Chidori. Capítulo 15. Llévame al bosque. La nieve del bosque había empezado a derretirse y las semillas crecían, o eso me dijo Turi después de regresar del bosque. Los niños que iban al bosque a reunirse significaban que mi horrible hibernación había terminado. Había aprendido cuán terriblemente llena de tiempo libre estaba la vida sin libros, pero nunca más sufriría eso. Porque ahora, puedo hacer tabletas de arcilla. Turi dijo que todavía hay tanta nieve que es difícil caminar, y que no hay mucho que reunir de todos modos. Pero la relativa falta de vida vegetal no es un problema para mí. Lo que quiero es arcilla pegajosa, y la encontraré si cavo en el suelo. Quiero ir al bosque y hacer tabletas de arcilla. Mientras pueda llegar al bosque, es mi victoria. Por supuesto, no me van a dejar ir sola al bosque. Necesitaba a Turi a mi lado para vigilarme. En pocas palabras, necesitaba mendigar un poco más. Por favor, Turi, dije mientras me deslizaba hacia ella. Yo también quiero ir al bosque. Quiero ser amiga de todos. Por favor, llévame contigo al bosque. De ninguna manera. No puedes caminar tan lejos. Su respuesta fue la misma que la última vez. Pero si retrocedía, todo había terminado. Tuve que resolver su falta de confianza. Me he vuelto un poco más fuerte. Si no puedo caminar tan lejos, solo esperaré en la puerta. Por favor. Turi dudaba, pero me había pasado el día haciendo ejercicio, comiendo sanamente, caminando al pozo con Turi para lavar los platos, y en general, fortaleciendo mi cuerpo. Debería ser lo suficientemente fuerte como para irme ahora. Solo si papá dice que está bien. Turi renunció a sacudirme y le dio la responsabilidad a papá. Eso era inevitable de todos modos, ya que él tendría que cuidarme si tuviera que detenerme en la puerta. Cambié mi mirada para convencer a papá. Papá, ¿puedo ir al bosque también? No he tenido fiebre últimamente. Buen punto. Había sido muy cuidadoso durante el invierno, así que solo tenía fiebre y me desmayaba 5 veces en total. Eso es mucho menos, ¿vale? Mi familia estaba realmente impresionada. Son como, wow, eso es increíble, lo estás haciendo mucho mejor. Y lo dicen en serio. No estar postrado en la cama con fiebres todo el tiempo significaba que podía comer comidas decentes más a menudo. Lo que naturalmente significó que terminé con más nutrición y comencé a crecer un poco más. No era tan alto como el niño promedio de mi edad, pero definitivamente me había vuelto más fuerte. Probablemente. Si realmente no puedo hacerlo, simplemente descansaré en la puerta. Por favor. Por favor. Papá cayó en sus pensamientos. El hecho de que no me rechazara de inmediato como Turi me dio esperanza. Mantuve mi ataque, deseando su permiso sin importar nada. Solo necesito acostumbrarme a eso. Hay niños de 3 años que van al bosque, ¿verdad? No hay manera de que no pueda ir yo sola. Ah, quiero decir, eso es cierto, pero... Esos son los niños de 3 años tan llenos de energía que arrasan en la casa. Sus padres básicamente los están echando, ¿de acuerdo? ¿Entonces puedo ir al bosque si hago una rabieta? No hay necesidad de eso. No seas tonta. Estaba desesperada por obtener el permiso de papá porque una vez que llegara la primavera, mamá comenzaría a trabajar nuevamente.
lo que significaba que tendría que ir al lugar de Gerda para cuidar a los niños nuevamente. Ese lugar fue horrible para mí, mental y emocionalmente. Lo odiaba. Yo evitaría ir allí de nuevo a cualquier costo. No quería que los niños fueran descuidados. Papá, te preocupa que yo no sea lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Bueno, ¿qué puedo hacer, entonces? ¿Qué te hará querer dejarme ir? Buena pregunta. Papá cerró los ojos para pensar. Esperé pacientemente su respuesta. Detente en la puerta por ahora. ¿En la puerta? ¿Cuánto tiempo es por ahora? Hasta que puedas caminar por tu cuenta. Puedes ir al bosque una vez que puedas mantenerte al día con todos. En otras palabras, no me estaba permitiendo ir al bosque tan fácilmente. Me dio la sensación de que las tabletas de arcilla de mis sueños se habían alejado un poco más. Pero ser lo suficientemente fuerte como para caminar hasta la puerta por mi cuenta era absolutamente necesario para que papá confiara en mí a pesar de mi historial de debilidad. Bueno, no es ir al bosque, pero al menos así no tengo que ir a casa de la señora Gerda. Está bien. Eso funciona para mí, papá. Asentí y vi que la expresión de papá se suavizaba de alivio. Probablemente pensó que si me hubiera negado, en realidad habría lanzado una rabieta. Hey papá. ¿Esto significa que estaré caminando a casa después de llegar a la puerta? No. Puedes quedarte y hacer que Otto te enseñe letras. Espera. ¿De verdad? Papá se puso celoso de que Otto me enseñara letras, ¿y ahora no le importa en absoluto? ¿Qué diablos le pasó a él? Incliné la cabeza en confusión cuando papá frunció un poco las cejas. Tu cuerpo es débil, Mine. Pero Otto dijo que eres inteligente. Dijo que no tendrías problemas para conseguir un trabajo que use tu cabeza. Lo mejor que puedo hacer es dejar que te enseñe letras. Cuanto más sepa, más fácil será. Otto había entendido el amor del cerebro de músculo de mi padre por sus hijas y le había dado el argumento perfecto para convencerlo. Estaba tan agradecida que casi podía llorar. No había esperado en absoluto que él oficialmente dejaría que Otto fuera mi maestro. Estaba pensando que serías una buena opción para un trabajo que usa tus manos, pero Otto me dijo que los trabajos que tienen inteligencia se pagan mejor y serán más fáciles para tu cuerpo. ¿Trabajos que toman inteligencia? ¿Qué tipo de trabajos son esos? No podía imaginar qué tipo de trabajo habría en este mundo para personas inteligentes. ¿Hubo realmente algún trabajo donde pudiera usar mi cabeza? Bien. Dijo que hay personas que escriben documentos para administradores y nobles. Puedes hacerlo en casa cuando te sientas mal, no hay problema. ¿Escribir papeleo para los demás? Eso fue probablemente similar a un asistente legal en Japón. Ese era definitivamente el tipo de trabajo que podía hacer en casa, siempre y cuando estuviera calificado. Aunque no tenía idea de lo que implicaría ser calificado. Otto es un soldado, pero solía ser un comerciante ambulante. Todavía tiene algunas conexiones con el gremio de comerciantes. Tu madre y yo no podemos presentarte muchos trabajos en los que serías buena, así que no desperdicies lo que tienes con Otto. Papá seguro que ha madurado sobre esto, ¿eh? Gracias, papá. Lo haré lo mejor que pueda. Cuando papá me revolvió el pelo, me volví para mirar a Turi. Turi, ¿me ayudarás? No lo lograrás. Turi negó con la cabeza. También me cuidó bien como a su hermana pequeña, ayudándome con todo lo que necesitaba, pero no quiso llevarme al bosque. Papá parecía que estaba al lado de Turi allí, así que simplemente asintió con gravedad. Sé que ella no lo hará. Ahora no. Pero Mine es la que sufrirá si no puede llegar al bosque. Eso es cierto, pero ella se interpondrá en el camino. Ella lo hará. En este momento, ella es una carga para todos. Turi y papá me consideraron una carga. Peso muerto. Sabía que era cierto, pero escucharlos decirlo justo delante de mí realmente me dolió.
Ella necesita ser lo suficientemente fuerte como para caminar tan rápido como todos los demás primero. Hasta entonces, ella se detendrá en la puerta. Caminaré con ella hasta que ella pueda llegar a la puerta. Una vez que se vuelva lo suficientemente fuerte para eso, necesitaré tu ayuda, Turi. En ese caso, haré lo mejor que pueda. Turi, con su fuerte sentido de la responsabilidad, hizo un gran asentimiento. Pero acabo de desplomarme los hombros. Mi familia no tenía ninguna fe en mi fuerza, como siempre. No puedo creer que crean que ni siquiera llegaré a la puerta. ¿No saben que apenas me quedo sin aliento caminando hacia el pozo ahora? Al día siguiente, fui a la puerta con papá a última hora de la mañana, cuando el sol ya estaba alto. Solo podía ir a la puerta con él cuando tenía el deber del mediodía. Había 3 turnos en las puertas: servicio matutino, desde la apertura de las puertas hasta el mediodía; mediodía, desde el mediodía hasta el cierre de las puertas; y servicio nocturno, desde el cierre de las puertas hasta la apertura de las puertas. Hasta que pudiera caminar hasta la puerta por mi cuenta, tendría que caminar con papá en el camino de ida y vuelta, dependiendo de mi salud, o esperar a que Turi regrese del bosque o esperar a que papá termine de trabajar para poder ir a casa con él. No te exijas demasiado, cariño. Mantén una estrecha vigilancia sobre Mine, Gunther. Sí, por supuesto. Vamos, Mine. Adiós, adiós. Me despedí de mamá con la mano mientras la miraba con preocupación, y luego tomé las manos de papá mientras caminábamos hacia la puerta. Había acumulado suficiente fuerza para no tener que descansar tan pronto como llegamos al pie de las escaleras, pero cuando llegamos a la calle principal, ya estaba un poco sin aliento. Sabes, ahora que lo pienso, nunca antes he caminado hacia la puerta por mi cuenta. Alguien siempre me cargó sobre su espalda u hombros, sin mencionar el carrito. ¿Te sientes bien, Mine? Todavía estoy bien. Si me entrego demasiado pronto, él nunca me dejará ir al bosque por el resto de mi vida. Dije que todavía estaba bien para evitar eso, pero realmente no estaba bien en absoluto. Mi cuerpo se sentía tan pesado que quería simplemente caer al suelo. No te ves bien en absoluto, ya sabes. Arriba, ven. Papá dejó escapar un suspiro y me levantó. En unos momentos, me apoyaba contra él y respiraba pesadamente de agotamiento. Yo no puedo hacerlo. Me voy a morir. Mi familia tenía razón. Nunca podría llegar al bosque de esta manera. Hey, papá. Otto me estará enseñando letras ahora, pero ¿está realmente bien que se tome tanto tiempo? ¿Qué hay de su propio trabajo? Otto trabajó como guardia. No importa cómo lo vieras, enseñarme a leer no tenía nada que ver con su trabajo. Tenemos 5 aprendices que terminaron sus bautismos de primavera. Parte del trabajo de Otto es enseñarles a leer. Era importante que un guardia estuviera al menos algo alfabetizado. Si no podían leer y escribir los nombres de las personas y sus trabajos, no podían hacer su trabajo correctamente. ¿Así que me va a enseñar con ellos? Sí, bastante. Pero no vas a participar como aprendiz de guardia. Eres el asistente de Otto. ¿Asistente? ¿Eso realmente va a funcionar con una niña como yo? No hay forma de evitar el hecho de que parezco una niña de 3 años. No creo que nadie compre que soy el asistente de Otto. Mine. Ayudaste a Otto con su trabajo, ¿verdad? Bueno, con los informes presupuestarios y todo eso. Pero todo lo que hice fue un poco de matemáticas. Solo ayudé a Otto una vez. Él había mencionado que se tragaba su orgullo, así que pensé que era mejor no correr la voz y por lo tanto no se lo conté a papá. Pero parecía que Otto lo había denunciado, temiendo ser reprendido de otra manera. Sí. Otto ha estado diciendo durante mucho tiempo que el trabajo es demasiado para él solo, pero nadie ha sido lo suficientemente bueno en matemáticas para ayudar. Él mismo dijo que quiere enseñarte letras y convertirte en su asistente. Le pedí que me enseñara las letras a cambio de ayudarlo con el trabajo, pero parece que no estaba bromeando cuando dijo que quería que fuera su asistente.
desde su perspectiva, tú serás su asistente, pero en realidad no podemos darle trabajo a un niño que aún no ha sido bautizado. Hablando oficialmente, solo vas a la puerta para aprender letras. Su pago es en lápices de pizarra. Cuando estás enferma, no tienes que ir. Otto fue muy serio en convencerme. Dijo que no encontraría un ayudante más barato para él en ninguna parte. Para resumir, querían que ayudara a Otto con su papeleo mientras él me enseñaba a leer. Preparativos para la temporada presupuestaria del próximo año, podría adivinar. Pensar que Otto hablaría con su superior y elaboraría un plan para que me contrataran como su ayudante con un sueldo de lápices de pizarra. No esperaría nada menos de un comerciante. Tengo la sensación de que tenía experiencia en obtener ganancias sin dañar demasiado su propia billetera. Papá y yo llegamos a la puerta, y él me había llevado casi la mitad del camino. Necesitaba descansar en la sala de noche tan pronto como llegamos allí. Dudé que pudiera hacer otra cosa. De hecho, estaba tan cansada que papá me dejó en el banco. No fue hasta pasado el mediodía que logré levantarme. Oye, Main. Estoy a punto de empezar la clase. ¿Te sientes capaz de hacerlo? Otto vino a buscarme, así que tomé mi bolso y salí con él a la sala de entrenamiento de la puerta. Una de las esquinas del interior de dicha habitación tenía una mesa con sillas, y había 5 niños recién bautizados. Esos fueron probablemente los aprendices que papá mencionó. Main es la hija de mi capitán, y me ha estado ayudando con mi papeleo. Ella se unirá a ustedes 5 para aprender a leer. No se burle de ella ni nada por el estilo. Otto me presentó de una manera muy parecida a la de un profesor y comenzó la clase. Comenzó a escribir las letras fundamentales del alfabeto en una pizarra grande. Aprender a leer sería imposible sin memorizarlos todos. Primero, aprende estas letras. Comenzó hoy escribiendo 5 de las 35 letras mientras las pronunciaba. Ya había aprendido algunos de ellos antes, por lo que no era demasiado difícil memorizarlos. Seguro que aprendes rápido, Main. Me gusta este tipo de cosas más que las cosas físicas, así que... A diferencia de casi todos los niños en este mundo, yo estaba acostumbrada a estudiar. No tener resistencia al estudio activo fue la clave para aprender cosas rápidamente, en mi opinión. Como dice el dicho, si amas tu trabajo te amará. Honestamente, me sentí mal por los 5 aprendices que tenían una pluma por primera vez en sus vidas, y tuve que acostumbrarme al simple acto de escribir, antes que nada. Señor Otto, creo que hemos estudiado letras lo suficiente por hoy, declaré. Al oír eso, Otto se volvió con los ojos bien abiertos, sorprendido. ¿Qué? ¿Ya? Mi instinto me dijo que solo habían pasado unos 30 minutos desde el inicio, pero que eran minutos largos y dolorosos para los muchachos que me rodeaban. Ya estaban empezando a moverse en sus asientos, inquietos. Prueba de que se habían aburrido. No es razonable esperar que las personas que nunca han tenido una pluma antes se concentren por largos periodos de tiempo. Después de hacer que estudien letras un poco, cambia a matemáticas. Haz que dibujen mapas de la ciudad. Enséñeles el código moral de los guardias de la ciudad y las reglas que deberán seguir. Mezclar en un poco de ejercicio. Si cubren muchos temas diferentes en un día, aprenderán y recordarán mejor las cosas. Otto me miró con una expresión de asombro. Sin embargo, realmente, las lecciones que se pueden aprender de la programación de la escuela primaria se aplican aquí, especialmente teniendo en cuenta su edad. Piensa en pasar un día entero aprendiendo hiragana en clase o cualquier otro tipo de alfabeto. Ningún estudiante de primaria que yo sepa podría soportar eso. Por lo tanto, cuando se trata de los niños de este mundo, que no están muy acostumbrados a sentarse por mucho tiempo. Vamos a pasar a las matemáticas. Puedes comenzar contando los números. Gracias a cómo habían ido de compras antes, cada uno de ellos podía contar hasta 10. Pero algunos de ellos parecían un poco temblorosos en algunos de los números, por lo que Otto dijo los números en voz alta mientras escribía del 1 al 5 en la pizarra.
Una vez que los niños se pusieron ansiosos de nuevo, sugerí que nos detuviéramos con las matemáticas y continuáramos con el ejercicio para desahogarnos. Creo que es suficiente estudiar por hoy, señor Otto. Dirigiendo el aula en forma de asesorar a Otto, dejé ir a los niños temprano. Asegúrense de memorizar todas las letras y números que discutimos hoy. Si no lo hacen, terminarán atrasándose y necesitarán mucho estudio adicional para recuperarse. Memorizar letras y números es una parte muy importante de su trabajo. Los niños aplaudieron la salida anticipada y salieron de la habitación. Otto, que parecía confundido, desarrolló una expresión agria mientras los veía irse. Mine, en serio, nunca aprenderán si lo tomamos con calma. Pero si comienzan a asociar el estudio con un aburrimiento miserable, solo les llevará más tiempo aprender. Un ritmo como el de hoy es, en última instancia, lo mejor. Realmente no deberías compararlos conmigo. Ah. Cierto. Otto, dándose cuenta de que había estado comparando subconscientemente a los chicos conmigo, se rascó torpemente la cabeza. Además, aún es su responsabilidad memorizar las letras, así que no creo que esto les vaya a ser fácil. Cierto. La responsabilidad por uno mismo es difícil para los niños pequeños que empiezan a trabajar. Otto me dio una sonrisa conflictiva, así que le devolví la sonrisa mientras dejaba escapar un suspiro. Había dicho todo eso en base a mi experiencia de mis días como Urano, pero en realidad, ¿quién sabía cómo era todo? Otto y yo regresamos a la sala de vigilancia nocturna para que pudiera usar el resto del tiempo para darme una lección personal. Le pedí que escribiera algunas palabras en la pizarra, que luego practiqué escribiendo yo misma. Mientras tanto, comenzó su papeleo. Está bien, parece que tienes un buen conocimiento de tus letras. Creo que ahora es un buen momento para comenzar a enseñarte palabras. Comenzaré con los que usamos todo el tiempo. Y así, desde que dominé el alfabeto, Otto comenzó a enseñarme palabras. Pero todas las palabras que me enseñó tenían que ver con disposiciones y otras cosas relacionadas con el trabajo de un guardia de la ciudad. Realmente tenía la intención de que yo lo ayudara con su papeleo. Tengo la sensación de que en el momento en que tenía un nivel de alfabetización utilizable, ni siquiera esperaba la temporada presupuestaria del próximo año antes de ponerme a trabajar. Quiero decir, las primeras palabras y frases que me enseñó fueron consulta de la persona, noble, carta de presentación y petición escrita. ¿Cree que alguna vez usaré esas en mi día de vida cotidiana? Si al menos comenzara con la lista de provisiones del presupuesto, podría aprender algunas palabras útiles como los nombres de alimentos, plantas y equipos. Papá vino a buscarme mientras estaba escribiendo en mi pizarra. La puerta estaba a punto de cerrarse, lo que significaba que Turi y los demás habían regresado del bosque. Puse mi pizarra en mi bolsa y me fui a casa con ellos. Vamos a casa, Mine. Los otros niños, cargando canastas y varias herramientas y otras cosas para reunirse, nos miraron a mí y a mi bolso de mano. ¿Qué? Mine. ¿Esa es la hermana pequeña de Turi? Nunca la había visto antes. Las miradas desenfrenadas de los niños un tanto sucios me hicieron esconderme reflexivamente detrás de Turi. Bueno, no hay nada que se pueda evitar. Mine no sale demasiado. Al parecer, la anterior Mine apenas había participado en eventos sociales en el vecindario, por lo que los niños locales la consideraban un monstruo raro con un bajo índice de encuentros. Turi me consoló diciendo, no te están acosando, solo están mirando, pero realmente no ayudó. ¿Estás caminando a casa con nosotros, Mine? Lutz. Sinceramente aliviado de ver una cara familiar, miré a mi alrededor para ver si Ralph también estaba allí. Pero no pude verlo en ninguna parte, a pesar de lo mucho que su estatura y su pelo rojo deberían haber sobresalido. ¿Dónde está Ralph hoy? ¿Está enfermo? Ralph cumplió 7 años esta primavera. Él está en el trabajo hoy. ¡Guau! Ralph no tenía ni 7 años cuando lo conocí, ¿eh?
Lo conocía de los recuerdos anteriores de Maine, pero era tan alto y considerado que asumí que tenía 8 o 9 años. Espera. ¿Soy yo o Lutz se hizo mucho más alto durante el invierno también? Tengo que mirar un poco más para ver sus ojos ahora, creo. Con esos pensamientos en mente, comencé a caminar a casa. Los otros niños aceleraron naturalmente, probablemente queriendo llegar a casa lo antes posible para descargar sus cosas. Estaban a punto de dejarme atrás, pero Turi y Lutz me apoyaron. No se apresuren, todos. ¿Estás bien, Maine? Estaba tratando de caminar lo más rápido que pude, pero el grupo siguió adelantándose. Los niños eran despiadados. No me esperaban. Yo era demasiado lenta. Son tan rápidos. Lo siento, Lutz. ¿Cuidarías de Maine por mí? Necesito ir a vigilar a todos. Turi se había convertido en el mayor de los niños en el prebautismo, por lo que encontró que era necesario priorizarlo sobre mí, especialmente si Lutz podía cuidarme. Bien. Tómalo con calma, Maine. No podré llevarte ahora mismo si te desmayas. Lutz fue el único que se quedó conmigo y caminó lentamente. No quería ser una carga aún mayor para él, así que con mucho gusto seguí su consejo y disminuí la velocidad. ¿Qué estabas haciendo en la puerta, Maine? Aprendiendo mis letras. ¿Letras? ¿Puedes escribir? Lutz me miró con total sorpresa. Me dio la sensación de que sus ojos brillaban con respeto y admiración por mí, pero no sabía lo suficiente como para decir que podía escribir. Su admiración era solo para hacerme sentir incómoda. Todavía apenas puedo escribir mi propio nombre. Todavía estoy practicando. Increíble, Maine. ¿Puedes escribir tu propio nombre? Eso es genial. Se ve aún más impresionado ahora, de alguna manera. Realmente no pensé que alguien se impresionaría al poder escribir mi nombre. Pero pensando en ello, recuerdo que Otto mencionó que en una aldea rural, solo el jefe de la ciudad sabría leer y escribir, y que papá era bastante asombroso solo por poder escribir nombres. Lo había despreciado, pensando que era obvio poder hacer eso, pero en verdad debería haberme impresionado. Ahora entiendo lo importante que es poder ayudar con el papeleo. Lo que explicaba por qué Otto estaba más interesado en enseñarme, en lugar de a sus compañeros soldados. Una persona satisfecha con solo escribir nombres nunca podría ayudar con el papeleo. ¿Estás bien, Maine? Aprender letras fue simple para mí, pero construir fuerza era algo completamente distinto. Me gustara o no, tenía que reconocer aquí que cada uno tenía sus propias fortalezas y debilidades. Cuando llegué a casa con un Lutz preocupado a mi lado, estaba tan cansada que ni siquiera podía hablar. Como era de esperar, me dio fiebre y terminé en la cama durante 2 días. Dios mío, te dije que no te fueras. Mamá se enojó, pero realmente me había vuelto más fuerte. Una fiebre que normalmente me hubiera dejado fuera de servicio durante 5 días solo duró 2. Al tercer día ya estaba en pie. Caminé hacia la puerta con papá, terminé cansada a la mitad y me dejé llevar por el resto del camino. Desde el mediodía en adelante, estudié lectura y escritura, y ayudé a Otto con sus cálculos. Caminé a casa con los demás, pronto terminé quedándome atrás y sin aliento con Lutz a mi lado, preocupado. Cuando llegué a casa, terminé en la cama. Esa rutina se repitió durante aproximadamente un mes, pero estaba construyendo fuerza sin lugar a dudas. Al principio descansé durante 3 días después de cada viaje, pero luego esos 3 días se convirtieron en 2, y finalmente alterné entre ir y descansar. Todavía era lenta, pero pude caminar todo el camino hasta la puerta por mi cuenta. Finalmente, se convirtió en 2 viajes por día de descanso, luego 3 viajes por día de descanso. Mi familia organizó una gran celebración el día que finalmente fui 5 días seguidos sin enfermarme. Lo hiciste, Maine. Fuiste toda la semana sin descansar por primera vez. Mi niña es toda fuerte ahora.
Papá está orgulloso. Pronto podrás ir al bosque, querida. La emoción de mi familia me animó a esforzarme más, pero eso me llevó a tener una fiebre que me dejó sin aliento durante 2 días. Las cosas no serían tan fáciles. 3 meses después de comenzar a ir a las puertas, finalmente obtuve permiso para ir al bosque. Comenzaban a aparecer signos de verano, marcando el final de la primavera. Capítulo 16. Larga vida a la cultura mesopotámica. Hoy es el primer día que voy al bosque, con mis propias piernas. En lugar de mi bolso de mano y mi pizarra de piedra habituales, tenía una cesta, algo más pequeña que la de todos los demás, en mi espalda. Además tenía una pala para cavar barro, aunque en realidad solo parecía una espátula de madera. Tengo la sensación de que la espátula de madera sería menos confiable que un juguete de plástico para niños, pero tal vez solo fui yo. Mientras giraba la endeble pala, esperando que se rompiera en cualquier momento, papá me agarró por los hombros. No dudaba en repetir las mismas líneas que había escuchado 1000 veces desde que decidió dejarme ir al bosque. Main. Hoy vas a ir al bosque y regresarás. Nada más. Todos van a estar cansados y agobiados. Necesitas descansar en el bosque y apuntar a volver a casa con todos. ¿Entiendes? Entiendo. Ya sea porque mi respuesta no fue suficiente para él, o porque él podía decir lo molesto que estaba por sus repetidas advertencias, papá miró a Turi con una expresión sombría. Turi, sé que va a ser difícil, pero cuento contigo. Habla con Lutz y asegúrate de que Main llegue a casa antes de que se cierre la puerta. De acuerdo. Me aseguraré de que nos vayamos temprano hoy. Turi siempre ha estado rebosante de un sentido de responsabilidad, y la confianza de papá en ella estaba encendiendo su determinación. Ella probablemente sería un poco estricta hoy. Salimos y nos encontramos con otros niños, todos con canastas similares. Había alrededor de 8 de ellos, algunos tan pequeños como yo, algunos grandes y altos como Turi y Faye. Faye con la cabeza rosa tomó la delantera mientras Turi observaba la espalda. Comencé a caminar en la parte delantera, pero cuando llegamos a la puerta, estaba en la parte de atrás. Está bien, Main. Vámonos. Camina tan lento como necesites. Podría caminar hacia la puerta por mi cuenta con facilidad, pero fue la primera vez que caminé hasta el bosque. Por lo tanto, Lutz estaba siguiendo mi ritmo. Durante los 3 meses que caminó a mi lado desde la puerta hasta mi casa, Lutz aparentemente había memorizado la mejor velocidad para que caminara sin empujarme demasiado. El hecho de que pudiera caminar últimamente fue en gran parte gracias a su ayuda. Y hoy, papá en realidad le estaba pagando un poco por mantener sus ojos en mí. Gracias, Lutz. Oye, es lo menos que puedo hacer para devolverte el dinero. La casa de Lutz se había ocupado recientemente de todos los restos que aún tenían. Los parues solo podían ser cosechados en el invierno, y aparentemente se pusieron realmente malos una vez que se calentó. Como agradecimiento por toda su ayuda, y como señal de que quería mantener nuestra relación de cocina, les enseñé cómo hacer una hamburguesa de okara no muy conocida como hamburguesa parue. Tomé una pomada, que era una fruta que parecía un pimiento amarillo a simple vista pero que sabía a tomate, y la convertí en una salsa que luego cubrí con una capa de queso. La combinación sacó también el suave y dulce sabor del menú, incluso terminé sorprendida. Por cierto, primero Lutz, y luego todos sus hermanos mayores lloraron después. Estaban sinceramente agradecidos por la forma en que no solo les había dado comida deliciosa, sino también más comida de la que normalmente comían. Incluso su madre Carla estaba extremadamente agradecida, ya que mis recetas eran fáciles para el presupuesto. Podía imaginar que su coeficiente de Engel estaba fuera de lugar con 4 niños hambrientos que clamaban por comida. Me alegro de poder ayudarlos. ¿Por qué no nos contaste sobre esas hamburguesas durante el invierno? Necesitas carne fresca para picarla así, ¿verdad? Y fue realmente difícil enjuagarlo en primer lugar.
¿Quién sabe qué hubiera pasado sin toda tu ayuda? Ah, sí, eso fue bastante duro. Pero haremos cualquier cosa por tu comida, Mine. No tenía la fuerza para seguir cortando la carne hasta que todo estuviera picado, y no podía pedirle a mamá que lo hiciera, sabiendo lo difícil que era. No había podido comer nada como una hamburguesa en mucho tiempo. Me sentí realmente afortunado de que Lutz y sus hermanos estuvieran dispuestos a hacer algo conmigo. Caminamos todo el camino hasta el bosque mientras charlamos. Fue tan divertido que logré caminar una distancia tan larga sin detenerme, pero el agotamiento después de llegar allí fue abrumador. Me senté en una roca algo grande y me concentré en recuperar energía mientras todos los demás se reunían. Preocupado por lo mucho que respiraba, Lutz me dio una palmada en la espalda. Recuerden, los bautismos de Fei y Turi están llegando. Tienes que acostumbrarte a caminar hacia el bosque muy pronto. ¿Por qué? Sabía del bautismo de Turi porque me explicaron un poco en el invierno, mientras hacíamos ropa y su adorno para el cabello, pero no entendí qué cambiaría específicamente después de que sucediera. Una vez que un niño se bautiza, comienza a trabajar como aprendiz, ¿no? Eso significará que aproximadamente la mitad de cada semana, serás la única de tu familia que tiene tiempo para ir al bosque, Mine. Abrí mis ojos con sorpresa. Si Turi se volvía aprendiz inicial significaba que tendría que ayudar en la casa más en su lugar. ¿Qué debería hacer? No pensé en eso. La antigua Mine logró vivir todo este tiempo sin hacer nada, ya que Turi era una buena hermana mayor que la cuidaba. Sin Turi, probablemente no podría sobrevivir. Lutz soltó una carcajada y se frotó la nariz al ver que la sangre salía de mi cara. Oye, no te preocupes. Siempre te protegeré, Mine, ya sea que Turi esté allí o no. Porque eres tan pequeña y débil. Lutz fue demasiado amable. Él ha tenido ese tipo de actitud masculina desde que lo conocí como Mine. Gracias, Lutz. Contaré contigo. Sí. Voy a ir a recoger leña. Siéntate y descansa mientras voy, ¿vale? No quieres estar demasiado cansado para ir a casa. Lutz lo dejó así y fue a buscar leña. Una vez que sus pasos se desvanecieron en la distancia y no había nadie a mi alrededor, agarré mi espada y comencé a cavar un agujero. Mi objetivo para hoy era ir al bosque y llegar a casa. Tratar de no tener fiebre. Lo sabía. Pero, aunque me sentía mal por Lutz y mi familia, ¿podría soportar ir al bosque y luego irme sin hacer nada? No, no pude. Cavar, cavar. Cava tan lejos como puedas. Quería arcilla pegajosa, pero quién sabía cuánto podía conseguir. Suponiendo que la capa de suelo aquí era similar a la de la tierra, tendría que cavar bastante profundo para encontrar arcilla pegajosa. Ya. Empujé la pala en el suelo, poniendo toda mi fuerza en ella. Pero la rama endeble que mi familia llamaba una pala no llegaba ni un solo centímetro al suelo. Muy difícil. ¿Es incluso posible profundizar en esto? Se sentía como tratar de cavar en la tierra llena de un campo de deportes. Esperaba que el suelo del bosque fuera húmedo y suave, pero la realidad no podría ser más diferente. ¿Fue culpa de la tierra o culpa de la pala? La respuesta fue simple. Sí. Es la pala. La pala que sostenía estaba muy lejos de la que estaba acostumbrada. Si solo fuera al menos de metal, no de madera. Pero hay. Independientemente de que la pala sea de madera, independientemente de lo duro o blando que fuera el suelo, renunciar no era una opción para mí. Solo tenía que seguir cavando poco a poco, incluso si mi progreso terminaba siendo patético. La rama endeble de una pala raspaba el suelo poco a poco. Tomó mucha fuerza y determinación para excavar arcilla pegajosa. Tomaría mucho más que un solo día para terminar esto. De alguna manera, tengo la sensación de que hacer tabletas con arcilla también sería difícil. Solo podía rezar para que fuera más fácil que hacer un papiro falso. Después de cavar unos 5 centímetros en el suelo, oí que alguien se acercaba.
¿Qué estás haciendo, Mine? Lutz, con ambas manos llenas de ramitas reunidas, abrió los ojos con sorpresa después de verme sentada en el suelo. ¿No prometiste no hacer nada que te cansara? Recordé la promesa que hicimos después de que me fui de casa, pero no pude resistir la excavación de la arcilla que estaba justo delante de mis ojos. Tenía la intención de detenerme antes de que Lutz volviera, pero fue difícil dejar después de comenzar. ¿Qué debería decir? Podría engañar a papá con un abrazo y una sonrisa, pero Turi había asignado específicamente a Lutz para que me cuidara. No se le engañaba. Si lo intentara, él solo entrecerraría los ojos y me interrogaría más. Lo sabía por experiencia. Bueno, Lutz. ¿Y qué? Lutz frunció el ceño, se puso las manos en las caderas y me miró. El interrogatorio había comenzado. Te dije que descansaras. ¿Por qué no eres tú? ¿Qué estás haciendo? Cavando un hoyo. La pose intimidante y el aura de ira de Lutz me abrumaron de tal manera que accidentalmente dejé que la verdad se derramara. Quiero decir, Lutz da miedo cuando se enoja. Si las cosas van mal, no llegaré a casa antes de que se cierre la puerta. Puedo ver eso. ¿Por qué estabas cavando? Pensé que responder honestamente haría el truco, pero la ira de Lutz se multiplicó. Sentí que su mirada se hacía mucho, mucho más fría. Gimiendo temerosa de mí misma, miré a Lutz. Bueno, quiero arcilla pegajosa. ¿Quieres qué? Lutz inclinó un poco la cabeza, confundido. Parecía que la confusión había atenuado un poco su ira. Quiero tierra que es pesada, mala para drenar el agua, y todas amontonadas. Pegajoso. Si eso es lo que quieres, encontrarás más de eso allí, donde no hay mucha hierba o árboles. Era cierto que sería más eficiente buscar terreno donde las plantas no crecían, ya que demasiada agua en realidad hacía más difícil que crecieran. Bien pensado, Lutz. Gracias. Oye. Mine. Intenté moverme allí inmediatamente, pero Lutz me agarró por la nuca y me hizo retroceder. Él era incomparablemente más grande y más fuerte que yo, así que no tenía forma de escapar de él. Tu trabajo de hoy es descansar, ¿recuerdas? ¿No me escuchaste? ¿Qué es tan importante que tienes que cavar ahora? Lutz siguió su agarre del cuello tirando de mis orejas. Gemí mientras agitaba mis brazos alrededor. ¡Ay! ¡Ay! Es algo que realmente quiero. Pero no es algo que podamos comer ni nada, así que no puedo pedirle a Turi que me lo consiga. Miré a Lutz con lágrimas en los ojos mientras me frotaba las orejas, lo que lo hizo vacilar un poco. Él no debió esperar que yo le respondiera, o tal vez solo se sorprendió al verme tan obstinada con respecto a algo que normalmente no lo hacía. Mis instintos crudos me dijeron que no dejara pasar esta oportunidad. ¿Estás diciendo que cavarás para mí si descanso? Cavaré para ti una vez que termine de obtener suficiente leña. Así que vamos, Mine, descansa. Su respuesta inesperada me hizo congelar. Solo pude mirarlo fijamente, aturdida. Aunque había dirigido la conversación en esa dirección, tenía que preguntarme si Lutz entendía lo que estaba diciendo. En lugar de ayudarme a hacer mis tabletas de arcilla, debería concentrarse en reunir lo más posible para su familia. Lutz, aprecio el pensamiento, pero ¿no deberías concentrarte en ti mismo? Eres demasiado débil para desenterrar arcilla. Así que, yo lo haré. Pero a cambio, dime para qué usarás la arcilla. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Por qué? Puedo ahorrar tiempo y evitar el esfuerzo inútil si sé lo que quieres hacer. Porque quiero decir, mira, estabas cavando en el lugar equivocado para lo que querías. No puedo discutir con eso. Era cierto que, incluso con un objetivo claro en mente, luché mucho porque no sabía cómo se llamaban las cosas en este mundo. No me di cuenta de que las cosas parecían diferentes aquí de lo que había visto en mis días como Urano y no tenía acceso a ellas. Las herramientas que necesitaba.
Gracias a que Lutz señaló con firmeza mi error, sabía que no había dicho que ayudaría sin pensar, pero no sabía por qué estaba dispuesto a ayudar. Me hizo sentir rara. ¿Por qué estás dispuesto a ayudarme, Lutz? Quiero decir, hiciste esos pasteles para mí cuando tenía mucha hambre, ¿verdad? Ese día decidí ayudarte con lo que necesites. No importa qué. ¿Solo por eso? ¿Me ayudará a sacar arcilla solo por eso? Para ser honesta, me costó entender la disposición de Lutz de realizar trabajos forzados para mí, pero tal vez él era el tipo de persona que se preocupaba mucho por la gratitud. Si él quería ayudar, eso estaba bien para mí. Me sentía un poco mal por eso, pero cuando se trataba de cuestiones de fuerza, le dejaría todo lo que pudiera a él. Está bien, Lutz, te lo dejo a ti. Solo puedo esperar aquí. Bien. Volveré en poco tiempo. Lutz fue a recoger leña. Luego me llevó a un lugar con un pobre drenaje de agua. Era un punto más bajo en el bosque, con un terreno inclinado que lo rodeaba. Debería estar por aquí. Lutz tomó la pala que llevaba conmigo y comenzó a cavar con ella. Main. Ya sabes, pensando en ello, ¿por qué trajiste esta pala contigo? Nunca quisiste cumplir nuestra promesa, ¿eh? Ah. Eso es, bueno, estaba tan emocionada de ir al bosque. Acabo de traer las cosas que necesitaba conmigo. Lutz se estremeció un poco y empujó la pala con fuerza contra el suelo como para liberar sus ardientes emociones. Te ves bien y dulce por fuera, pero no puedo bajar la guardia a tu alrededor. En realidad, creo que deberías bajar un poco la guardia. ¿Por qué tienes que ser más inteligente que papá? El señor Gunther es demasiado blando contigo. Solo pude ver en silencio mientras Lutz usaba su ira para cavar. De alguna manera, la ramita progresaba constantemente a través del suelo. A diferencia de mi rasguño, el suelo se estaba tirando por trozos. Era tan raro, no podía entenderlo. ¿Es él mucho más fuerte que yo? ¿Está sosteniendo la pala de manera diferente? ¿Hay algún truco aquí? Espera, ¿soy yo o el suelo es de un color diferente ahora? Después de que Lutz cavó unos 50 centímetros en el suelo, cambió de color. ¿Es esto lo que quieres? Agarré un poco y traté de apretarlo en mi mano. Estaba frío, pesado, y cambió de forma dentro de mi mano. Esta era definitivamente la arcilla pegajosa que había estado buscando. Eso es todo. Me habría llevado días cavar tan lejos. Eres increíble, Lutz. Tan fuerte. No hay un tipo vivo que no sea más fuerte que tú, Main. A pesar de sonar molesto, Lutz siguió excavando la arcilla pegajosa. Mareado de emoción, traje trozos de arcilla y los puse sobre una roca grande, poco a poco. Me pregunto cuántas pastillas de arcilla hará esto. Eso solo me hizo sentir terriblemente aficionado a esta arcilla, tan tonta como sonaba. Entonces, ¿para qué necesitas esto? Voy a hacer tabletas de arcilla con él. ¿Tabletas de arcilla? Tomé la arcilla, adquirida a través del trabajo duro de Lutz, y la aplasté en la forma de una tableta delgada. Luego agarré un pequeño palito cercano y comencé a tallar un cuento japonés que mi madre anterior me había contado. Hubiera preferido escribir en el idioma de este mundo, no en japonés, pero Otto solo me estaba enseñando palabras que tenían que ver con el trabajo. Podría escribir la plantilla básica para una carta de presentación, y podría escribir varias cosas relacionadas con cargos nobles, pero no podría escribir palabras relacionadas con mi vida diaria básica. ¿Son esas letras que estás escribiendo? Básicamente. Si escribo algo aquí, puedo recordarlo más tarde con solo leer. Los registros escritos son increíbles, ¿no te parece? Y los libros están llenos de estos registros escritos, por lo que son aún más sorprendentes. ¡Wow! Lutz, gracias por desenterrar esta arcilla. Realmente me salvaste. Si aún necesitas juntar cosas, adelante.
estaré sentado aquí y escribiendo. Bien. Será mejor que te quedes quieta. Estaba escribiendo una historia estéticamente similar a Los elfos y el zapatero, edición Isekai. Fue un relato tan épico que incluso si empacaba cada tabla de arcilla con letras, necesitaría 10 para contar toda la historia. Terminé. Al escribir la última palabra y arreglar las cosas con una aleta climática, me sorprendió una sensación de logro abrumador. ¡Wow! Tabletas de arcilla. Terminé las tabletas de arcilla. Oh, grande y poderosa cultura mesopotámica, que vivas para siempre. Terminaría de verdad una vez que calentara las tabletas en nuestro hogar, de modo que no se rompieran. Apreté mi bastón y me di la vuelta para ver las otras tabletas terminadas que tenía apiladas una encima de la otra. ¡Ya! Me abofeté las mejillas y grité de una manera que me convirtió en la imagen de El grito de Edvard Munch. Lo que vi ante mí fue tan increíble que mi mente se puso en blanco. Lutz, sosteniendo su cesta de recolección, corrió de regreso a donde estaba. ¿Qué pasa, Mine? Fey los pisó. Los arruinó. La primera mitad de la historia que había escrito, más de la mitad, se había convertido en una papilla bajo los pies de Fey y sus amigos. Las tabletas se habían desmoronado y los pasos que las cubrían hacían que el texto fuera ilegible. Yo finalmente los había terminado. ¿Así qué significa? ¿Qué tanto crees que trabajé para venir aquí? ¿Qué tan difícil crees que fue para mí hacer que este cuerpo débil y enfermo sea más fuerte? Incluso envolví a Lutz y Turi en esto para terminarlos, y aún así. ¡Ah! Estúpidos lerdos idiotas. Miré a Fey y a los demás tan fuerte como pude, ahogando los sollozos mientras las lágrimas corrían por mi cara. La rabia corría por mi cuerpo como para hacer hervir mi sangre, pero de alguna manera, mi mente estaba terriblemente calmada. Sabía que por dentro estaba siendo inmadura, pero no podía calmarme. Fey y sus amigos se sobresaltaron y lentamente retrocedieron, temblando de miedo. Yo estaba casi allí. Estaba a un paso de conseguir un libro, y ahora todo es un desastre. ¿Cómo van a compensar esto? Cuando comencé a pensar en maneras de enfriar mi furia porque mis tablillas de arcilla estaban en mal estado, Turi vino corriendo con una expresión de terror en su rostro, probablemente después de haber oído mi grito. Mine, ¿qué pasa? Miró hacia mi cara e inmediatamente su expresión se convirtió en una de miedo, justo como la de Fey. ¿Qué pasó? Te ves realmente enojada. Ella apartó los ojos de mí y miró a su alrededor para evaluar la situación mientras me consolaba. Mine, no puedes dejarte enojar tanto. Estoy segura de que no pretendían herir tus sentimientos, ¿verdad? Si querían o no lastimarme, las tablillas de arcilla en ruinas no iban a volver. Mi ira por todos mis esfuerzos desperdiciados no pudo calmarse solo con las palabras de Turi. Lo que sea. Nunca los voy a perdonar. Con lágrimas y mocos en mi rostro, miré con todas mis fuerzas a Fey y sus amigos mientras temblaban de terror, antes de que, de repente, Lutz me diera una palmada en la espalda. Recuerdo que dijiste que pasaste 3 meses fortaleciéndote solo para poder ir al bosque y hacer tabletas de arcilla. Entiendo por qué estás loca. Entiendo por qué no quieres perdonarlos, realmente lo hago. Pero no importa lo loca que estés, lo que se hace está hecho. Lo único que puedes hacer es hacerlos de nuevo. Sí, te ayudaré. Si empezamos ahora mismo, podemos llegar a la puerta antes de que se cierre. Te ayudaré, Mine. Bueno. Fey y los demás se sienten mal por lo que hicieron, por lo que también ayudarán. ¿Verdad? Sí, definitivamente. No pensamos que te importaran tanto. Lo siento, en serio. Aferrándose al salvavidas que les lanzaron Lutz y Turi, Fey y los demás asintieron con la cabeza y se apresuraron a alcanzar las tabletas en las que habían estado pisando. Las disculpas de Fey y la seguridad de que podríamos hacer otras nuevas, antes de que cerraran la puerta, hicieron que mi ira se disipara.
Mantenerse enojado no sería tan productivo como empezar a trabajar haciendo nuevas tabletas. Bueno, haré otras nuevas. Más o menos logré terminar de escribir la historia en las tabletas antiguas, por lo que mi enfoque para hacerlas no fue defectuoso. Tuve que conformarme con estos, ya que eran más fáciles de hacer que los papiros. Pero no olvidé llevar el punto a casa para Faye y sus amigos. No creas que ninguno de ustedes tendrá una segunda oportunidad. Al parecer, me convertí en la reina de las personas que nunca deberías hacer enojar, durante algún tiempo. Capítulo 17. Las tabletas de arcilla no funcionan. Como se esperaba, básicamente todos, ir al bosque, hacer tabletas de arcilla y explotar con rabia me sacaron tanto que terminé en cama con fiebre. Aparentemente había murmurado tabletas de arcilla en voz baja una y otra vez todo el tiempo. Apreté los puños, resolví irme directamente al bosque para hacer más tabletas de arcilla, pero papá no me lo permitió. De ninguna manera, no es una oportunidad. Tenemos que ver si tu salud se sostiene. Espera hasta mañana. Bien. Está bien. Naturalmente, no me daría permiso para hacer algo tan imprudente como ir directamente al bosque el día después de recuperarme de una fiebre. Pero aún así, dijo que podría ir al bosque mañana si no tuviera otra fiebre hoy, así que comencé a prepararme para el mañana con entusiasmo en mi corazón. Primero, tomé una tabla de la sala de almacenamiento, cuyo verdadero propósito no sabía, y la puse en el fondo de mi cesta para la estabilidad. Luego tomé algunos paños rotos que mamá tenía la intención de coser en trapos y guardarlos sigilosamente en mi bolso. Con todo eso, podría envolver las tabletas de arcilla y traerlas a casa conmigo. Está bien, es hora de hacer toneladas y toneladas de tabletas de arcilla. Me desperté emocionado a la mañana siguiente, pero estaba lloviendo mucho. De hecho, fue un aguacero torrencial, que era raro en esta área. Las cosas estaban tan mal que era como un tifón. Podíamos escuchar el viento y la lluvia incluso después de cerrar herméticamente nuestras ventanas. No. ¿Lluvia? En un mundo sin pronósticos del tiempo, estábamos a merced de los caprichos de la madre naturaleza. O realmente, estaba tan enferma que solo salía de la casa cuando mi familia dijo que podía, lo que significaba que hasta ahora nunca tuve que preocuparme por el clima. Visiones de las tabletas de arcilla cayendo a pedazos bajo la lluvia pasaron por mi mente. Aunque los había escondido debajo de unos arbustos de aspecto robusto, definitivamente no sobrevivirían ilesos a esta tormenta. Mis tabletas de arcilla se van a convertir en papilla. Aguanta, Mine. ¿A dónde crees que vas? Al bosque. Inmediatamente intenté salir corriendo sin pensarlo dos veces, pero mamá me agarró la nuca y me detuvo. ¿Qué diablos estás pensando? Ya te enfermas tan fácilmente, esta tormenta te matará. ¿No te das cuenta de que es tan malo que ni siquiera podemos ir al pozo? Los sonidos de la tormenta azotaron nuestra casa a pesar de que las ventanas estaban bien cerradas, enfatizando que tan grave era la tormenta. Nunca sobreviviría afuera si incluso los adultos sanos dudaran incluso en salir para alcanzar el pozo. Me hundí en el suelo. Mis tabletas de arcilla. Oh. No te preocupes, Mine. Todos dijeron que te ayudarían, así que podrás hacer otras más rápido que antes. No necesitas volverte súper enojada. Turi me frotó la cabeza, consolándome. Ella realmente era una buena hermana mayor. La rara tormenta continuó durante 2 días, y pasaron otros 2 días después de eso antes de que se nos permitiera ir al bosque nuevamente. Era una mañana brillante y soleada, y todos parecían entusiasmados por volver a visitar el bosque después de tanto tiempo. Y hoy fue un día donde los aprendices no tenían trabajo, así que había muchos más niños de lo normal, especialmente los grandes. El hermano mayor de Lutz, Ralph, también iba al bosque. Tenía una gran canasta en la espalda y llevaba un arco. Ella, Mine. ¿Te sientes mejor? Hola, Ralph. He estado mejor,
pero el día que papá dijo que podía ir al bosque de nuevo, la tormenta golpeó. Ahora eso es áspero. Ralph crujió mi cabello y luego fue a ver a Tori. Sí, Tori. Ralph. Se siente como si hubiera pasado una eternidad desde que nos vimos. Tal vez debido a haber comenzado a trabajar como aprendiz, Ralph parecía mucho más maduro y confiado en sí mismo. Y Tori, a quien había estado limpiando en preparación para su bautismo, sonrió con una sonrisa angelical. Estos dos definitivamente serían una buena pareja, creo. Ralph y Tori se preocupan mucho por los demás, por lo que creo que serían una buena opción el uno para el otro. Los miré a los dos, sonriendo, cuando de repente Lutz me acercó a él. Mine, agárrate. Tienes que empezar por el frente del grupo ya que caminas tan lento, ¿recuerdas? Bien, lo siento. El pelotón de niños, incluido yo misma, caminaba y pasaba por la puerta. Lo que normalmente era un país de las maravillas cubierto de hierba había sido marcado por la tormenta, con lodo esparcido por todas partes. ¿Este mundo tiene asistencia financiera para desastres naturales? Seguí moviéndome, mirando a mi alrededor con una sorpresa aturdida, cuando algo de repente se interpuso en el camino de mis ojos. Sorprendido, miré a un lado y vi que Lutz agitaba sus manos frente a mi cara. ¿Qué? ¿Está pasando algo? No, solo me preguntaba si realmente estabas despierta. Hey, Mine. ¿Vas a hacer eso, tabletas de arcilla de nuevo? ¿Qué son, de todos modos? Incluso si no estuviera escribiendo en japonés, Lutz era analfabeto. No tenía idea de lo que estaba escribiendo. Sin mencionar que su vida cotidiana no involucró papel o escritura alguna. No había una sola carta escrita en ninguna parte de su casa. Sin duda, no sabía nada del esplendor de los medios de comunicación en general, y las tabletas de arcilla eran solo uno de los medios para registrar información que nunca había encontrado en su vida. Comencé a enseñar a Lutz, sintiendo un extraño sentido de responsabilidad para hacer proselitismo de libros y escritura. Bueno, es simple. Son cosas para escribir. Por ejemplo, si tienes algo que no quieres olvidar, puedes escribirlo en ellos. De esa manera no puedes olvidarlo, ¿verdad? Si almacena la tableta correctamente, puede mirarla cuando lo desee. Para eso están las tabletas de arcilla. Son solo un medio más para grabar información. La arcilla es tan blanda que puedes usar un dedo para eliminar los errores, y una vez que hayas terminado, puedes endurecerlos con fuego. ¿No crees que eso es increíble? Tal vez debido a lo que había dicho sin hacer una pausa, Lutz solo inclinó un poco la cabeza, con la boca abierta. Ya me perdí. De todos modos, ¿qué escribiste? Escribí una historia. Una que me contó mi mamá. ¿Cómo? No lo olvidaré si lo escribo, ¿sabes? Lo que realmente quiero son libros, pero no hay ninguno aquí. Así que solo tendré que hacerlos yo misma. Así que eso es lo que realmente quieres hacer, Mine. Pensé en la pregunta de Lutz y de repente me di cuenta de algo. Durante mucho tiempo pensé que quería hacer libros, ya que eran demasiado caros para mi pobre familia, pero lo que realmente quería no era hacer libros. No del todo. Lo que realmente quiero es vivir una vida rodeada de libros. Quiero que se hagan toneladas y toneladas de libros nuevos cada mes. Quiero comprarlos todos y quiero pasar mi vida leyéndolos. Así que básicamente, ¿quieres libros? Sí. Los quiero ahora mismo, ¿es tan malo? Pero son demasiado caros para comprar. Están fuera de mi alcance. Entonces, solo me queda hacerlos yo misma. Los papeles también son demasiado caros, así que los fabricaré de tabletas de arcilla, escribiré historias sobre ellos y los endureceré. Con eso, Lutz finalmente dio una palmada en comprensión. ¿Estás haciendo reemplazos para los libros en este momento, eh? Sí. Las cosas no salieron bien la última vez, pero eso es el pasado. Me aseguraré de que funcione esta vez. Bien.
Ayudaré. Lutz estaba dispuesto a ir tan lejos por mí solo porque compartía algunas recetas, lo que me hizo querer ayudarlo también. Está bien, ¿qué quieres hacer, Lutz? Parecía que tienes algo que realmente quieres hacer por ti mismo. Sí. Quiero ir a otras ciudades. ¿Sabes cómo los bardos y los comerciantes ambulantes van a todo tipo de lugares y saben todo tipo de cosas? Yo también quiero hacer eso. Eso suena realmente genial. Hablando de eso, en mis días como Urano, a menudo soñaba con viajar por el mundo para visitar todo tipo de bibliotecas extranjeras y leer sus libros. Los pensamientos de ese sueño ahora inalcanzable pasaron por mi mente, y pronto bajé los ojos. ¿En serio piensas eso? Quiero decir, me iría de esta ciudad, ¿sabes? Viajar parece maravilloso. Puedes ir por todas partes, parece muy divertido. En realidad soñé con viajar por toda la Tierra y visitar toneladas de bibliotecas. No sé por qué estaba preocupado por decir eso. Hombre, Main. Definitivamente vas a hacer lo que quieras hacer. ¿Qué te impide hacer lo mismo, Lutz? Mi cabeza estaba tan llena de mis sueños y deseos de Urano que no estaba realmente mirándolo. No vi qué tipo de rostro estaba haciendo. Una vez que finalmente llegamos a una parte seca del camino, caminamos y pronto llegamos al bosque. La parte ligeramente abierta justo dentro era nuestro lugar de reunión. Muy bien, vamos a reunirnos, todos. Si eres un niño más pequeño, no vayas demasiado lejos. Siempre quédate donde puedas ver el lugar de reunión. ¿De acuerdo? Los niños más grandes se aseguraron de que los niños pequeños entendieran las reglas antes de hacer una reverencia y correr más profundamente en el bosque. Los niños pequeños miraron furtivamente en mi dirección. Ya estaba agotada solo por caminar hacia el bosque, pero inmediatamente comencé a investigar el área para ver qué había sido de mis tabletas de arcilla. ¿Alguien sabe dónde están las tabletas? No pude encontrar el árbol que los otros niños habían marcado para mí. Al principio pensé que acababa de olvidar dónde estaba, ya que habían pasado varios días desde entonces, pero todos los demás también miraban a mi alrededor, tan perdidos como yo. Definitivamente pusimos el marcador en un árbol por aquí, ¿no es así? Los amigos de Faye todos asintieron juntos. Estaba apuntando a un lugar donde varios árboles habían caído de la tormenta. Bueno, tenemos una idea de dónde están, así que solo tenemos que buscar. Una vez que Lutz comenzó a cavar entre los arbustos, todos los demás se unieron y buscaron con él. Y no son solo los amigos de Faye, sino todos. Todos son niños tan agradables. Oye, ¿no es esto? Tomó mucho trabajo encontrar el marcador, pero Faye me hizo un gesto con la mano mientras se ponía en cuclillas junto a unos arbustos. Corrí hacia allí tan rápido como pude y encontré grupos de arcilla pegados sin ninguna letra visible en ellos. Como era de esperar, la lluvia los había arruinado tanto que todo mi trabajo había sido borrado. Los comprimidos ya volvieron a su forma original. De vuelta al punto de partida. No los rompí esta vez, ¿verdad? Ya lo sé. Faye se apresuró a cubrirse, pero no tuvo que hacerlo. Yo sabía que no era su culpa. También sabía que todos estaban zumbando a mi alrededor, sin saber qué hacer, sin saber si deberían consolarme o no. Sabía que estaba estresando a todos, pero no podía evitar que me salieran las lágrimas. Mientras lloraba en silencio para mí misma, escuché pasos que se acercaban. Se detuvieron, y momentos después, alguien me golpeó ligeramente en la cabeza. Main, si tienes tiempo para llorar, tienes tiempo para hacer más tabletas. La voz de Lutz se abrió paso hasta mí. Él estaba en lo correcto. Solo tenía que volver a intentarlo, mientras Faye y los demás seguían dispuestos a ayudarme. Me limpié los mocos y miré hacia arriba. Correcto. No dejaré que el mundo me gane. Primero fallé por culpa de Faye. Entonces fracasé debido a una tormenta.
Acabo de experimentar desastres humanos y naturales. ¿Qué más podría tirarme el mundo? No importa lo que pase, terminaré estas tabletas. La arcilla que necesitaba estaba justo delante de mí, así que tuve que aplastarla para comenzar a escribir de nuevo. Sabía dónde conseguir más si me salía corriendo. En comparación con cuando buscaba sin querer arcilla por mi cuenta, las cosas estaban muy bien. Esto está bien. No estoy de vuelta como al inicio en absoluto. A partir de estos fallos, he aprendido que debo terminar las tabletas de una vez en un día soleado o trabajar en un edificio con techo. El clima de hoy es agradable y tengo 3 ayudantes con suficiente fuerza y energía de sobra. Faye y sus compinches solo están ayudando por la promesa que hicieron por miedo, pero aún así. Con esta cantidad de ayudantes, debería poder terminar las tabletas de arcilla en poco tiempo. Solo necesito la ayuda de Lutz, Faye y sus amigos. Puedes enfocarte en tu trabajo, Turi. Está bien. Buena suerte a todos. Sí. El estímulo de Turi alegró mi estado de ánimo y me puse a trabajar de inmediato para hacer nuevas tabletas de arcilla. Hice que Faye y su primer compinche extrajeran más arcilla, y luego que el segundo compinche de Lutz y Faye apretaran la arcilla en forma de tabletas. Mi trabajo consistía en usar un palo delgado para tallar letras en ellos. Las cosas van perfectamente. Necesitaba 10 tabletas de arcilla para escribir toda la historia, así que una vez que hayas hecho eso, puedes irte. Gracias. Sí. Faye y los demás alinearon las tabletas una por una frente a mí, terminando las 10 tan pronto como sea posible antes de salir corriendo a recolectar. Y sin embargo, Lutz seguía cavando más arcilla. ¿No vas a ir a recolectar? Ralph está aquí hoy, así que puedo quedarme y ayudarte en su lugar. Bueno, tengo suficiente arcilla, ¿por qué no practicas la escritura en el suelo? El suelo era suave debido a toda la lluvia, así que tomé mi bastón y grabé Lutz en él, usando las letras de este mundo. ¿Qué es eso? Tu nombre, Lutz. No podrás viajar por el mundo si no puedes escribir tu nombre, ¿verdad? La gente de nuestra ciudad podía entrar y salir por la puerta sin mucha fanfarria, pero al parecer a los extraños que ingresan en nuevas ciudades se les preguntó su nombre para escribirlo. Otto, un antiguo comerciante viajero, me había dicho eso. Lo mismo sucedió con nuestra ciudad. Cualquier extraño fue revisado bastante severamente antes de dejarlo entrar. Si Lutz quería visitar otras ciudades algún día, al menos tenía que aprender a escribir su propio nombre. Oye, Main. ¿Este es, mi nombre? G. Si quieres viajar por el mundo, deberías comenzar a aprender tus letras. Lutz comenzó a practicar escribir su nombre en el suelo con sus ojos verdes brillando. Mientras tanto, continuó escribiendo una historia que había aprendido en este mundo en japonés. Definitivamente terminaré de hacer este libro, me dije una y otra vez. Listo. Había terminado de escribir una de las historias que mamá me había contado. Quería seguir y hacer a la hora de acostarse con mamá, una colección de cuentos con tabletas de arcilla. Sería un libro lleno de historias que había aprendido por primera vez al venir a este mundo. Envolví las tabletas de arcilla terminadas en los trapos y las apilé cuidadosamente dentro de mi canasta, asegurándome de no romperlas o borrar las palabras. Una vez que estuvieron todos dentro, dejé escapar un profundo suspiro. Mis ojos se volvieron hacia arriba y las lágrimas gotearon. Había terminado mi primer libro. Realmente, las tabletas de arcilla no eran un medio lo suficientemente sofisticado como para llamar libros, pero eran lo más cercano que tenía en este mundo. Yo había comenzado la vida en este mundo a fines del otoño, y la primavera ahora estaba terminando. Me tomó mucho tiempo para obtener mi primer libro. Pero ahora que lo hice, tuve la sensación de que mi vida aquí finalmente se ha estabilizado. Puedo leer libros otra vez. Puedo leer libros en este mundo. Así que, creo que estaré bien.
Desde que había vuelto a nacer en un mundo donde los libros eran demasiado caros para que los pobres los leyeran, y había vuelto a nacer a un cuerpo débil que se enfermó por nada, en realidad nunca me importaba empujarme demasiado fuerte. No me importaba si terminaba muriendo. El cuerpo de este niño enfermizo no se sentía como el mío, y no podía imaginarme viviendo en un mundo sin libros. No tenía ningún apego a nada. Pero ahora que tenía un libro, tenía algo que quería cuidar. Me dio la sensación de que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena vivir en este mundo. Yo había encontrado mi camino en esta vida. ¿Terminaste, Main? G. Terminé, gracias a la ayuda de todos. Incluso si los sentimientos de Lutz y Turi fueran por Main, no por mí, en realidad me ayudaron a hacer este libro. Me quité el trapo y le mostré a Turi y Lutz las tabletas de arcilla terminadas. Main. ¿Qué está escrito en esto? Esta es la historia de los niños estrella. La que me dijo mamá esa primera noche. ¿Primera? Turi frunció el ceño en confusión. Es la primera historia que recuerdo. Mamá me había susurrado la historia en voz baja la noche que me convertí en Main, cuando tenía una fiebre tan alta que no podía dormir. Su voz estaba llena de amor, pero me pareció que su amor era por alguien más, no por mí. No acepté haberme convertido en Main, así que los sentimientos y las palabras de mamá entraron por un oído y salieron por el otro. Solo empeoraron mi confusión. Nada en el mundo duele más que el amor de mamá, porque empeoró mi sensación de aislamiento. Y sin embargo, cuando decidí hacer mis propios libros, la historia que me contó fue lo primero que me vino a la mente. Me dio la sensación de que al convertir las historias de mamá en un libro, podría aceptar el amor que contenían. Yo, realmente quiero escribir todas las historias que mamá me contó, para no olvidarlas. Pero no desaparecerán las letras otra vez. Turi parecía preocupada, pero solo sonreí. Lo harán si los dejo así, por lo que los calentaré para endurecerlos. Entonces podemos leer las historias de mamá cuando queramos. Aproximadamente medio año había pasado desde que empecé la vida en este mundo. Y finalmente, por primera vez, sonreí con una sonrisa sincera. Hubiera sido muy emocionante que las cosas terminaran ahí, pero lamentablemente, no tuve tanta suerte. Quería calentar las tabletas tan pronto como llegara a casa, así que esperé a que mamá se distrajera e inmediatamente puse las tabletas en la chimenea. Y entonces explotaron. No estoy bromeando. Puedes pensar que solo estoy contando una broma, pero realmente sucedió. Los calenté en la chimenea, y ¡boom! Mi primer libro se convirtió en polvo y escombros. Me quedé allí aturdida, y antes de que pudiera averiguar qué fue lo que salió mal, mamá me gritó y me hizo jurar que no volvería a hacer tabletas de arcilla por segunda vez. Espera, ¿qué? ¿Acabo de ser de vuelta al punto de partida de verdad? Bueno, emocionalmente hablando, me siento mucho mejor, así que tal vez sea como 3 pasos adelante y 2 pasos atrás. ¿Qué debo hacer ahora? Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.